digo, para el movimiento circular uniforme, para ese caso particular, movimiento circular uniforme, le digo el módulo de la velocidad, esto implica que omega es constante. Si omega es constante, implica que la aceleración angular, que muchas veces se le denota por la letra griega alfa, la aceleración angular a veces se le llama alfa, es constante, o sea, alfa, que es igual a d omega a dt, es cero, no tiene aceleración angular. Por lo tanto, en este caso particular de movimiento circular uniforme, la aceleración es simplemente aceleración radial, porque la aceleración tangencial es cero. ¿Por qué? Porque la aceleración tangencial es r por d omega dt. En este movimiento particular no hay d omega dt, ¿ok? Y la aceleración radial pues vale menos r omega cuadrado por 1 sub r, ¿de acuerdo? El movimiento circular uniforme es un movimiento circular acelerado, pero tiene la particularidad que el módulo de la velocidad es constante. Vean por favor que la aceleración radial siempre la puedo escribir como menos el módulo de la velocidad al cuadrado entre r. El módulo de la velocidad es r por omega. Entonces, r omega cuadrado lo puedo escribir como menos b cuadrado entre r, ¿no? Es lo mismo. La aceleración radial siempre es el módulo de la velocidad al cuadrado entre r. ¿Ok? Un ejemplo de un movimiento circular en general. Un ejemplo de movimiento circular en general puede ser un péndulo vertical, un péndulo plano vertical. O sea, tengo una partícula acá, suspendida de un hilo, y la partícula que describe un arco de circunferencia, ¿cierto? Partícula describe, ese es un movimiento circular, péndulo. Ese movimiento, pregunto, todos entienden cuál es, ¿verdad? Agarro en una dimensión, tengo una cuerdita, una pelotita y la dejo en un plano. Describo un arco. Pregunto, ¿ese movimiento será circular uniforme? Piense, un péndulo plano, es así. ¿El movimiento será circular uniforme? ¿Por qué se mueve? Eso lo vamos a ver un poquito después cuando veamos dinámica, vamos a volver a este ejemplo, pero físicamente, ¿por qué se mueve el péndulo? ¿Qué fuerza hay? La fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad. Ahora, ¿la aceleración de la gravedad cómo es? Constante, siempre es hacia abajo. Y ustedes me dicen, bueno, y si tengo una aceleración hacia abajo, ¿de dónde sale ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver. Si yo dejo caer este objeto, imagínense un momento, un punto cualquiera de su trayectoria. En este punto aquí, intuitivamente, ustedes me dirán, me dicen, bueno, la fuerza que actúa es la fuerza de la gravedad. Pero la fuerza de gravedad siempre va hacia abajo, ¿verdad? Y entonces te dicen, bueno, y si va hacia abajo,
¿Cómo describe un movimiento circular? Algo se les olvidó a ustedes, ¿verdad? Si yo tengo una pelotita y la suelto, ella no se va a describir un movimiento circular, se va a caer, ¿verdad? Esto está describiendo un movimiento circular, ¿por qué? Porque la pelotita está amarrada a una cuerda. Entonces, fíjense, lo que está pasando, y lo vamos a ver después, es que la cuerda ejerce una tensión que siempre es radial. Y la fuerza de la gravedad siempre es perpendicular. ¿Pero qué pasa? Vean, la fuerza de la gravedad siempre es constante y es perpendicular. Vamos a ver, déjenme poner otro punto que se ve un poquito más exagerado. Insisto, este problema lo vamos a ver después con más detalle. Vamos a imaginarnos este punto. Siempre está la tensión de la cuerda, pero la gravedad siempre es vertical, ¿cierto? Ahora que les hice ese dibujito, les repito la pregunta. ¿Será el movimiento circular uniforme? No, ¿por qué? No, pero ¿qué tiene que ver las fuerzas? La posición y la velocidad siempre son perpendiculares, porque está describiendo una trayectoria. Bien. Para ver si el movimiento es circular uniforme o no, yo tengo que ver si hay una componente de la velocidad que no es radial, de la aceleración, ¿cierto? Exactamente, lo que pasa es que vean aquí, yo digo, ok, esto es en este punto, yo voy ahora a usar mis componentes radial y tangencial. Entonces digo, la aceleración que es constante, pero yo siempre le puedo decir que hay una componente de la gravedad que es radial y siempre hay una componente que es tangencial. ¿Ok? Entonces fíjense, cuando él está subiendo o bajando, si la partícula está subiendo, fíjense, y es lo que pasa, cuando él está subiendo, el movimiento, vean, no es movimiento circular uniforme. ¿Por qué? Porque siempre hay una componente de la aceleración que es tangencial. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si él va subiendo? ¿Qué hace esa componente de la gravedad? Hace que la velocidad del módulo cada vez sea más pequeño. Entonces, claro, él llega hasta que el módulo de la velocidad se hace cero y empieza a caer. Cuando cae, ¿qué hace la componente de la gravedad? Que el módulo de la velocidad, ¿cuándo es máximo el módulo de la velocidad? Cuando pasa por acá. Porque cuando pasa por acá, vean las fuerzas, cuando pasa por el punto más bajo tiene tensión, la gravedad que siempre es constante, pero en este punto lleva una velocidad que es tangente. Entonces él sigue de nuevo, ¿verdad? Pero ahora cuando pasa a este lado, ¿qué le pasa a la componente de la gravedad? La gravedad siempre es vertical. Pero para efectos de movimiento, ahora la gravedad tiene, que siempre es vertical, tiene una componente radial que es así, perdón, tangencial, y una componente radial que es hacia afuera.